Hermanos, llegamos al momento de la predicación de la palabra de Dios en el servicio. Seguimos predicando el Evangelio de Marcos que iniciamos hace unos cuantos meses atrás. Estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a compartir el pasaje entre los versículos 14 al 29. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces se le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio 9 de Marcos. El hermano Felipe predicó la transfiguración de Jesús en el monte. Esta semana vamos a ver la segunda parte de ese pasaje, de esa historia, en los versículos que yo acabo de leerles. Y una de las primeras lecciones a simple vista que nosotros podemos aprender de toda esta sección es el contraste tan marcado que existe entre la gloria y el poder de Cristo y la impotencia y la decepción de los apóstoles. Y este contraste entre estas dos cosas nosotros debemos traerlos una y otra vez a nuestras vidas, porque la Biblia nos enseña en 2 de Corintios 2:10 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, lo que llama poderosamente la atención de este pasaje es lo extenso que es. En comparación con los otros dos evangelios que narran este mismo suceso, Mateo y Lucas. Por ejemplo, el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, 12 capítulos más que Marcos, pero solo le dedica a este evento 6 versículos. Lucas tiene 24 capítulos, 6 capítulos más que Marcos, y solo le dedica a este suceso 6 versículos y medio. Marcos tiene 16 capítulos y le dedica a este milagro de sanidad 16 versículos, más que la suma de los versículos en Mateo
y en Lucas. Hermanos, es evidente aquí que Marcos tiene un interés especial en esta historia. ¿Por qué? Porque esta historia encaja perfectamente con el propósito por el cual Marcos escribió su evangelio: presentar a Jesús como el Rey de Gloria que se hace siervo. El Rey de Gloria que vino a la tierra como un siervo, que vino a la tierra no para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Así que luego del episodio de la transfiguración que vimos la semana pasada, Jesús y los 3 discípulos que lo acompañaron al monte descienden del monte. Y cuando ya están finalizando su descenso, se encuentran con un cuadro bien patético al pie del monte. Y esta es la primera escena de nuestro texto, versículos 14 y 15. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombraron y corrieron a él y le saludaron. Debemos suponer que mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración con los 3 discípulos que lo acompañaban, la gente se había acercado al pie del monte, entre ellos el padre del muchacho endemoniado, pensando de que Jesús estaba en medio de sus discípulos, pero el Señor no estaba con ellos. Entonces les piden que lo ayuden. Los apóstoles tratan por todos los medios posibles de sanar a este muchacho, pero no pudieron hacer nada. Encima, los apóstoles estaban discutiendo con los escribas, que no perdían ninguna oportunidad para confrontar a Jesús y especialmente para ridicularizar a los apóstoles cuando Jesús no estaba. Ahora, toda esta gente no se dio cuenta que Jesús ya había descendido del monte y que se acercaba a ellos directamente. Marcos nos dice que la multitud apenas vio a Jesús, el texto dice, se asombraron y corrieron a saludarlo. La idea de esta frase es que ellos presentaban un estado emocional muy intenso, un estado emocional que en algunos casos puede llegar a ser preocupante. Mis hermanos, la gente literalmente se enloqueció al ver a Jesús. Y esta es una palabra que aparece solo 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y las 2 veces justamente en el Evangelio de Marcos. Marcos usa esta misma palabra. Una es en Marcos 14 para describir el estado emocional del Señor en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra. Y la segunda vez en Marcos capítulo 16 para describir el estado de shock, de espanto de Pedro y Juan cuando llegaron a la tumba de Jesús y la encontraron vacía. Era una histeria lo que ocasionó la presencia de Jesús. Es como ese tipo de histeria que mucha gente sufre cuando está enfrente de una gran personalidad, ¿no? Nosotros lo vemos con los artistas y con los deportistas. La gente se lanza sobre ellos enloquecida. Pero esto nos entrega a nosotros una primera enseñanza. Mis hermanos, la popularidad no es una señal inequívoca de éxito ministerial. La popularidad no es una señal inequívoca de un éxito ministerial, porque el interés de esta gente, aunque el texto dice que se enloquecieron, el interés de ellos por la persona de Jesús no siempre va acompañado por una motivación correcta. La mayoría de estas personas, aunque les parezca mentira, eran incrédulas. Ellos estaban fascinados con Jesús, sí, pero el Jesús que hacía milagros. Ellos estaban fascinados con el Jesús que sanaba a las personas. Ellos estaban fascinados con el Jesús que multiplicaba los panes y los peces.
Pero para nada estaban fascinados con el Jesús que vino al mundo a morir en una cruz para salvar a pecadores culpables que solo merecen el infierno. Ellos no estaban fascinados con ese Jesús que vino a dar su vida para librarnos de la tiranía y de la condenación del pecado. Miren, mis hermanos, hay un montón de mega iglesias en el día de hoy que están repletas de personas, miles de personas, pero donde lamentablemente no se predica con fidelidad la palabra de Dios. El predicador es una especie de estrella de rock o de Hollywood que sube al estrado a contar historias de motivación. Es un buen coach motivacional, pero no se predica fielmente la palabra de Dios. Las personas van ahí detrás de un espectáculo religioso, de música y de luces. Esas personas van ahí solo para buscar emociones, para buscar soluciones temporales. Pero esas mismas personas que llenan esas megas iglesias rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas con toda la fuerza de su corazón. Y ojo, no estoy en contra de las mega iglesias, por las dudas. No, me encanta. Quiere el Señor seguir trayendo multitudes a las iglesias donde se predica fielmente el Evangelio, especialmente a esta iglesia. Mis hermanos, yo anhelo ver este lugar repleto de personas hasta los pasillos necesitados de la palabra de Dios, para que nosotros podamos recibirlos, podamos evangelizarlos, discipularlos, abrazarlos en amor. Lo que yo estoy queriendo decirles es que debemos recordar siempre que los números nunca son en sí mismos un síntoma de la bendición de Dios. Esta multitud era el ejemplo. Pero ¿saben una cosa? El Señor es tan bueno, Él es tan misericordioso, tan compasivo, que por encima de las malas motivaciones que tenemos los hombres, Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena de hoy, versículos 16 al 18. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En primer lugar, quiero que noten algo interesante. La pregunta de Jesús no fue dirigida a la multitud ni al padre del muchacho. La pregunta de Jesús fue dirigida a sus discípulos. Y no sé si habrán notado también, ninguno de ellos respondieron. Yo creo que la vergüenza les cerró la boca. Pero entonces sale este hombre de medio de la multitud y le explica a Jesús lo que estaba sucediendo. Su hijo estaba poseído por un demonio y sus apóstoles, sus discípulos, no habían podido hacer absolutamente nada al respecto, por más que se empeñaron en hacerlo. Y mis hermanos, yo estoy consciente de que hoy en día hay muchas personas allá afuera, sofisticadas, estudiosas, intelectuales, que no creen en posesiones demoníacas. Dicen que son un invento de nosotros los cristianos. Pero yo quiero que ustedes noten que el texto no dice nada de que el muchacho estaba sufriendo de alguna enfermedad natural. No. El texto de la Biblia no dice que el muchacho estaba enfermo y que esta gente supersticiosa se lo atribuía a un demonio. No, mis hermanos, la Biblia es bien clara. Lo que este texto nos está enseñando es que este muchacho estaba poseído por un demonio y punto. Se terminó la discusión. Y yo sospecho que la razón por la cual todas estas personas sofisticadas, abiertas, estudiosas, no creen en este tipo de historia de la Biblia es porque justamente está en la Biblia.
no porque ellos sean mejores que nosotros en el manejo de la verdad. Mira, el problema de los incrédulos no es que son incapaces de creer la verdad, no. El problema de los incrédulos es que son capaces de creer cualquier cosa menos la verdad. Y ahí está Discovery Channel, por ejemplo, con programas como Cazando a los Fantasmas o Experiencia Sobrenatural, y la gente lo cree. Pero lo que dice la Biblia les parece locura. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos todas las razones del mundo para confiar plenamente en el relato bíblico, porque esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante, inspirada por el Espíritu Santo. Y este pasaje no solo nos dice que efectivamente este muchacho estaba endemoniado, sino que al mismo tiempo Marcos da muchos detalles, porque él quiere que nosotros veamos aquí la verdadera cara de la maldad. Hermanos, el demonio había hecho miserable la vida de este muchacho y la vida de sus padres también. Él no podía hablar, él no podía oír, él no tenía ninguna posibilidad de vivir como una persona normal, tenía convulsiones, seguramente estaba todo magullado, seguramente tenía heridas en el cuerpo. Es más, en el versículo 22, el Padre le dice a Jesús que muchas veces el demonio lo echaba al fuego y lo echaba al agua porque quería matarlo. Esa es la verdadera cara de la maldad. Mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo, en la lucha que tenemos contra el pecado, nos parece que lo malo no es tan malo. Bueno, el pastor es un poco exagerado, ¿no? No es tan malo como él lo pinta. Mi hermano, mi hermana, el pecado resulta atractivo, sí, pero el pecado sigue siendo destructor. Entonces, de repente, el chisme no es tan malo. La murmuración tampoco, no es algo. La pornografía no parece ser tan malo. Después de todo, ¿qué problema hay con mirar a una mujer hermosa aunque no sea la tuya? ¿Qué problema puede haber en hacer un comentario que los demás no necesitan escuchar? ¿Qué problema puede haber en ir en contra de toda autoridad para poder sentirme un poco más independiente? Eso no parece ser tan malo. No parece tan destructivo. Todo lo contrario, muchas veces se ve bien y se siente bien. Pero mis hermanos, escúchenme muy bien, el pecado no produce nada bueno. Mi hermano, el diablo no tiene ninguna intención de bendecirte. Todo lo contrario, su propósito es destruirte por completo. Su propósito es alejarte lo más posible de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la fuente de todo bien. Esa es la verdadera cara del pecado. Por eso Marcos da tantos detalles. Ahora, yo quisiera que ustedes por un segundo hicieran el esfuerzo con su imaginación y se pusieran en el lugar de este pobre padre, ¿no? Los que somos padres. Este hombre día tras día veía a su hijo consumirse literalmente, debido a esta influencia demoníaca. Este hombre no tenía la menor esperanza de ver a su hijo crecer como cualquier persona normal. Este hombre estaba absolutamente desesperado, sin esperanza, derruido, y para colmo de males llega delante de los apóstoles de Jesús y ellos no pueden hacer absolutamente nada por él. Pero
De imprevisto el panorama cambia por completo. La historia da un giro de 180 grados porque Jesús estaba allí. Jesús estaba en medio de ellos. Y esto nos lleva a la tercera escena de nuestro texto, que podríamos titular como la reacción de Jesús, en los versículos 19 al 21. Y esta reacción nos presenta un contraste increíble. Por un lado, en primer lugar, el Señor se molesta profundamente por la incredulidad de sus discípulos. Versículo 19. Y respondiendo, Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os dé de soportar? Ustedes escucharon bien lo que dice Jesús. El que está hablando es Jesús. Y le dice a sus discípulos: ¿hasta cuándo os dé de soportar? Este es el Jesús que la gente no quiere. Este es el Jesús que la gente no quiere conocer, que no quiere oír hablar de Él. Pero mis hermanos, este es el Jesús de la Biblia. Jesús se enojó. Jesús está revelando aquí el profundo sentimiento de decepción que Él siente hacia sus discípulos por su falta de fe. Y así reacciona Jesús por tu falta de fe. ¿Sabías? Mis hermanos, esto es algo para ponernos a pensar a todos nosotros. Sí, es verdad, el Señor es increíblemente paciente con nuestras debilidades. Sí, pero no pienses ni por un momento que Él reacciona con indiferencia ante tu incredulidad, porque reacciona de esta misma manera. La Biblia es muy clara, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busquen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuidado, esto no se aplica solamente a los incrédulos, esto se aplica a los cristianos. No piensen que estamos exentos. Mi hermano, mi hermana, tu falta de fe es un insulto a Dios. Tu falta de fe es una ofensa a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú pones en duda su carácter, tú pones en duda su poder, tú pones en duda su soberanía, su majestad. Lo peor de todos es que tú pones en duda la veracidad de sus promesas. Cristo literalmente se sintió exasperado con esta nueva manifestación de incredulidad de parte de sus discípulos. Sí, por supuesto, Jesús sabía que con el tiempo ellos iban a madurar y que todos, años más tarde, no dudarían un solo segundo en entregar sus vidas por causa del Evangelio. Pero en ese momento, en el momento de esta historia, su incredulidad lo desagradó profundamente. ¿Y saben lo que eso significa para nosotros hoy? Que nunca debemos reconciliarnos con nuestra falta de fe. Nunca. Así que mi hermano, deja ya, por favor, de excusar tu falta de fe, diciéndote a ti mismo para calmar tu conciencia: bueno, después de todo, soy un simple ser humano, no soy más que un hombre o una mujer débil como todos los demás. Porque aunque todo eso es verdad, tú eres un ser humano débil como los demás. Dios nos ha provisto en su palabra los recursos que nosotros necesitamos para poder pelear eficazmente contra la duda que se levantan en el corazón, especialmente en el momento de prueba. Y déjenme decirles algo,
ya lo he dicho varias veces de este púlpito, pero es bueno decirlo, la duda no es el problema. No es problema que tú tengas dudas, son legítimas. Es lógico que ante un problema te surjan dudas. Lo primero que se dispara no es la fe, es la duda. Nunca podremos librarnos de las dudas de este lado del cielo. El punto aquí es, hermanos, que nosotros debemos mantenernos en pie de guerra, luchando contra las dudas que hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos que llevar de nuevo a nuestras almas a confiar plenamente en las promesas de Dios que encontramos en su palabra. Esa es la esencia de la fe, mis hermanos, es confiar en Dios. Es confiar en todo lo que Él nos ha prometido en su palabra, en Cristo, a pesar de las circunstancias. Esa es la esencia de la fe. Mis hermanos, nosotros debemos rogar al Señor constantemente en oración que nos libre de la incredulidad. Debemos orar al Señor que fortalezca de tal manera nuestra fe que nos libre de ofenderlo a Él dudando de Él. Así que este pasaje, por un lado, nos revela en primer lugar el desagrado de Cristo por la incredulidad de sus discípulos, pero también al mismo tiempo, en segundo lugar, nos revela la compasión de Jesús hacia el padre del muchacho. ¿Cómo finaliza el versículo 19? Con una orden de Jesús: traédmelo. Y dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aparentemente este era el último intento de Satanás para destruirlo completamente. Luego Jesús le pregunta al Padre en los versículos 21 y 22, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesús desconocía la historia del muchacho desde antes? No. Él la conocía perfectamente. Entonces, ¿para qué pregunta? Bueno, yo creo que Jesús pregunta para mostrarle al Padre que su problema tenía interés especial para Él. Que Él no era uno más de la multitud, sino que Él tenía toda su atención en su problema. Lo mismo hace con nosotros, hermanos. Es como que el Padre por primera vez puede ver una pequeña lucecita al final de un túnel muy oscuro, porque Jesús es el que estaba allí presente, pero a su vez tiene una lucha a muerte en su corazón. Y esto nos lleva a la cuarta escena. ¿Ustedes notaron el final de la frase del Padre? ¿Ustedes la escucharon bien? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. El Señor le responde algo como esto: ¿cómo que si puedo? ¿Tú estás bromeando? Si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. La duda del Padre no era si Jesús tenía la disposición de sanar al muchacho, porque sabía que sí la tenía. La duda del Padre pasaba, hermanos, por si Jesús lo podía hacer. Y Jesús le responde algo como esto: que si tengo la capacidad de sanar a tu hijo, mira, el problema no está en mi capacidad, el problema está en tu capacidad de creerlo. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Ahora, esta frase, todo es posible para aquel que cree, de más está decir, no es un cheque en blanco, como enseña el Evangelio de la Prosperidad, para pedirle al Señor todo lo que se nos antoje. No, ya hemos dicho que la fe es la firme convicción de que Dios ha de cumplir todo lo que ha prometido, no lo que a mí se me antoje.
lo que Él ha prometido. Y una de las cosas que Él ha prometido es hacernos bien y no mal todos los días de nuestras vidas, aunque eso implique muchas veces tener que decirle que no a nuestras peticiones. El punto aquí es que la fe es como la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios para sus hijos. Somos nosotros los que muchas veces ponemos un límite a lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Este hombre al instante dijo en el versículo 24, creo, ayuda a mi incredulidad. Y mis hermanos, cuánta honestidad de parte de este hombre. Este hombre realmente creía en Jesús, pero su fe era una fe muy débil, era una fe pequeñita. Este hombre necesitaba crecer en su fe y para poder hacerlo, él hizo exactamente lo que se debe hacer, pedírselo a Jesús. Dice Hebreos 2:12 que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Este hombre estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Reconocer delante del Señor que él tenía dudas y pedirle a Él la gracia que necesitaba para poder seguir creciendo en su fe. Y hay otra lección aquí para nosotros hoy. Juan Calvino decía, en todos los hombres la fe siempre está mezclada con incredulidad. Nadie llegará a tener tanta fe de este lado del cielo como para poder dejar de luchar contra la incredulidad. Eso es una realidad, mi hermano, mi hermana, esa es una batalla que nosotros tenemos que pelear día tras día. Pero debemos tomar conciencia de que es una batalla que de ninguna manera podemos pelearlas en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes crear en ti fe por el solo hecho de decirlo o de desearlo. Así que este hombre no quiso aparentar lo que él en realidad no tenía y con toda humildad él le dice al Señor, yo creo en ti, pero yo sé que no creo lo suficiente. Señor, en este momento yo tengo una guerra a muerte en mi corazón con la incredulidad, pero yo sé que aún en esto tú también me puedes ayudar. ¿Y saben lo que hizo el Señor ante esa respuesta? Bueno, veamos primero lo que no hizo. ¿Qué fue lo que no hizo el Señor? Bueno, Jesús podía haberle dicho a este hombre, mira, lo siento mucho, no hay nada que yo pueda hacer por ti hasta que tú no dejes de dudar. Vete, purifica tu corazón de tu incredulidad y cuando lo haya purificado, vuelve cuando tengas una fe más fuerte y entonces ahí podemos hablar tú y yo. No, eso no fue lo que el Señor hizo. Tan pronto este hombre reconoció su incapacidad, Jesús vino en su auxilio. Él fue a rescatarlo. Mis hermanos, no se requiere una fe perfecta. Lo que se requiere es el reconocimiento de nuestra debilidad. Y esto nos lleva a la quinta escena, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Y saben lo que sucedió? Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el demonio salió del muchacho y el muchacho se quedó como muerto, a tal punto que algunos de los que estaban ahí decían, está muerto. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, una vez más, mis hermanos, no hay poder sobre la tierra que pueda poner resistencia a la autoridad de Jesús. No lo hay. Los discípulos no pudieron hacer nada para librar a este muchacho de ese problema, pero llega Jesús y sin hacer ningún aspaviento ni formular ninguna fórmula mágica, simplemente con la autoridad de su palabra, él le dijo a este demonio, yo te ordeno que salgas de él y te ordeno que no regreses nunca más. Cristo había dado una orden y el demonio en consecuencia no tuvo otra chance más que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores.
El muchacho queda libre de la esclavitud, pero está tan exhausto que pierde el conocimiento y la gente cree que está muerto. Pero dice el versículo 27 que Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Hasta aquí sería la historia, ¿no? Pero yo quiero compartir con ustedes una última escena en nuestro texto a la cual debemos prestarle muchísima atención. Versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Mis hermanos, a nadie le gusta reconocer su fracaso en público, ¿no? Así que los discípulos inteligentemente esperaron llegar a la casa, que no hubiera nadie alrededor, para preguntarle al Señor en privado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta de Jesús tiene dos partes que se complementan entre sí. En Marcos solo vemos una parte de la respuesta, pero en Mateo capítulo 17, versículo 20, está el resto de la respuesta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En nuestro texto, en Marcos, la respuesta está implícita cuando Jesús dice, por falta de oración. Mis hermanos, ¿cuál fue el problema de los discípulos aquí? Porque si nosotros recordarán ustedes, en Marcos capítulo 6, que ya lo estudiamos, el Señor envía a los discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio por todo Galilea. Y Él le da autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. ¿Y qué sucede cuando regresan? Bueno, dice en Lucas capítulo 10 que los discípulos llegaron gozosos diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuál fue el problema aquí entonces? Si Cristo le había dado autoridad para echar fuera demonios, ¿por qué fracasaron? ¿Saben lo que pasó? Que ellos llegaron a pensar que los dones y las capacidades que el Señor nos da podían ser usados en piloto automático. Ellos creían que por el solo hecho de tener el don y la capacidad siempre iban a poder echar fuera demonios sin depender del Señor. Y entonces dejaron de orar. Ese fue el problema aquí. ¿Y saben qué es eso, mis hermanos? Se llama incredulidad. Incredulidad. Hay una conexión muy fuerte entre la falta de oración y la incredulidad. Así como hay una conexión muy fuerte entre creer en las promesas de Dios y clamarle a Él en oración para que cumpla sus promesas. ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera al demonio, Señor? Por vuestra falta de fe y por vuestra falta de oración. El Señor le está diciendo aquí a los discípulos, miren, esto se trata de una batalla espiritual, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mis amados hermanos, créanme lo que les digo, de ninguna manera nosotros podemos salir airosos de esa batalla, airosos de esa guerra, a menos que la peleemos de rodilla y en oración. Miren, aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual posible, nosotros seguimos siendo demasiado débiles. Esta es una guerra que solo puede ser peleada en dependencia de Dios. Y esa dependencia de Dios se manifiesta de una sola manera, descansando en las promesas de Dios reveladas en la Biblia y orando sin cesar.
Dice un comentarista, cuando enfrentamos a un enemigo tan formidable, no es suficiente que dependamos de la reserva de fe que tenemos en nuestras almas, tenemos que volver sobre nuestras rodillas, tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia que Él ha dado a su pueblo, porque Él nos fortalece a través de esos medios. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu lectura regular de la Biblia hoy? Recuerda, nosotros no leemos la Biblia para ganarnos el favor de Dios. Ya Cristo hizo eso por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros leemos la Biblia diariamente porque nuestras almas necesitan con urgencia alimentarse de Dios y de sus promesas. Y esas promesas y la revelación de Dios solo se encuentran en su palabra. Y por favor, no me vengas con la ridícula excusa de que no tienes tiempo. Porque yo te puedo demostrar a ti que tú te haces tiempo para muchas cosas inútiles. No las voy a decir para no herir susceptibilidades. No es falta de tiempo, es tu incredulidad lo que te pide leer las Escrituras. Tú no estás creyendo que tú estás en una gran necesidad. Tú no estás creyendo que necesitas con urgencia la palabra de Dios, las promesas de Dios. Tu problema no es falta de tiempo, mi hermano, es incredulidad. Y esto es muy serio, mis hermanos. Nosotros necesitamos la Biblia. Nosotros necesitamos, literalmente estoy hablando, comernos la Biblia, empacharnos de la Biblia, sumergirnos en la Biblia, porque nosotros no vivimos por ninguna otra cosa más. De paso aprovecho para invitarlos una vez más. Estamos teniendo clases de seminario aquí, del seminario Mintz. Estamos estudiando la palabra en profundidad los lunes a las 8 de la noche. Está invitado si quiere venir. El próximo lunes tenemos clase. Otra pregunta. ¿Cómo está tu vida privada de oración? Y no solo tu vida privada de oración, ¿cómo está tu vida congregacional de oración? Tú vienes cada 2 viernes aquí a orar los unos por los otros. Mi hermano, mi hermana, yo quiero como pastor que tú estés consciente de que estamos en medio de una guerra y que no hay manera en que Dios pueda bendecir a esta iglesia a menos que todos dependamos de Él en oración. Y si por alguna razón el Espíritu Santo está golpeando tu conciencia en este momento, está golpeando tu corazón, me alegro, mi hermano, que lo haya hecho. Realmente me alegro. Pero sabes una cosa, la culpa no motiva a nadie. Yo no quiero aquí que tú sientas culpa en tu corazón, no, lo que yo quiero es llevarte el arrepentimiento. Yo quiero que esta iglesia, Rey de Gloria, entienda. Yo quiero que esta iglesia se llene de creyentes que constantemente están de rodillas clamando misericordia al Dios de los cielos. ¿Saben para qué? Para que Dios explote este país con el Evangelio de la gracia. Mis hermanos, yo les estoy diciendo a ustedes todo esto porque yo no quiero pastorear una iglesia que funciona en piloto automático. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera, Señor? Por su falta de fe y su falta de oración. Y todos sabemos que Dios responde las oraciones, ¿no? Voy a contar una historia para cerrar que conté el lunes en la clase de Mintz. Vengan porque también hay historias buenas. John Clavel era un predicador muy conocido en el siglo XIX y una vez va a predicar a una iglesia pequeñita
Y antes de empezar a predicar, le pide a Dios: Señor, yo te pido que este sermón por lo menos convierta a una persona. Entre los pocos asistentes que había un muchacho de 15 años que salió de la iglesia y vivió una vida depravada, alejada de Dios, sumergido en el pecado, y llegó a los 100 años. Y en su lecho de muerte, en el final de su vida, inexplicablemente recordó ese sermón completo, palabra por palabra. 85 años después de haberlo escuchado, y se convirtió. Pregunta: ¿Dios respondió la oración de Clavel? Sí, pero a su tiempo, no en el nuestro. Y para ti, mi amigo, que estás hoy sin Cristo aquí, tal vez tú estés en una situación muy similar a la de este padre de la historia, con el corazón lleno de dudas, pero viendo al mismo tiempo tu urgente necesidad de creer. Y mi ruego hoy a ti en esta mañana es que hagas exactamente lo que hizo este padre. Ven a Jesús y pídele a Él que te ayude en tu incredulidad. Dile al Señor: Señor, yo sé que tengo un corazón de piedra y necesito que tú lo transformes en un corazón de carne. Mi amigo, es 1000 veces mejor tener una fe débil en un Salvador todopoderoso como nuestro Salvador, que tener una fe fuerte en cosas que no te pueden salvar. Y Jesús es un gran Salvador, y Él ha sido exaltado como Rey y Salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Mi amigo, esta es la invitación hoy. Ven a Cristo, ven a la cruz, y ven ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder haber recibido tu santa palabra predicada en esta mañana. Te damos gracias porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros y entregarnos esta palabra que nos alimenta, que nos vivifica, que nos da fuerza, que nos sostiene, que nos afirma. Por eso te pedimos que tú permitas que esta palabra predicada hoy penetre con poder en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que entonces podamos obtener de ellas principios que nos ayuden a entenderte y a conocerte cada vez más, para que de esa manera podamos ser conforme a tu voluntad. Te rogamos, Espíritu de sabiduría y discernimiento, en tu revelación, para poder vivir en la nueva identidad que hoy nosotros tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador, y como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, a apreciar cada vez más la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y llama eficazmente a muchos aquí hoy al arrepentimiento y la fe. Te damos gracias porque tenemos libertad y seguridad para llegar delante del trono de la gracia y presentar en Él nuestras peticiones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.